A ver, vamos a hablar de transporte. Los transportistas que han estado promoviendo y sacando adelante algunos paros este mes, paralizaciones, a las que se han sumado distintos gremios, anuncian además que se vendría un nuevo paro para los días en los que se va a realizar la cumbre de la PEC. Tienen una serie de demandas que dicen ellos, si no son atendidas, aseguran en materia de seguridad, saldrían a protestar esos días. Pero habría una agenda detrás de estos señores relacionados al taxi colectivo que se está llevando a cabo, avanzando en el Congreso de la República. De eso vamos a hablar y de otros temas, por supuesto, también ligados al transporte con David Mujica, vocero del Gremio de Transportes. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. A ver, en primer lugar, se viene un nuevo paro porque se viene, parece. Sí, a ver, yo creo que el paro hay que evaluarlo de dos formas. Hay un sector que va a parar porque exige seguridad y creo que eso es justificable. Y creo que muchos gremios, no solo de transporte público, se han plegado a este pedido, que no es solo el pedido de los transportistas. Tenemos los bodegueros, los del mercado, todo el mundo están siendo extorsionados, etcétera, etcétera. Pero hay un sector también que está mal utilizando esto para pedir determinados beneficios o determinadas dádivas al Estado. Entonces, esto ya comienza a politizarse, como también se ha politizado el tema de que el paro, cuando pide seguridad, muchos dicen el objetivo es derogar la ley 32-108, ¿no? O sea, ese es el objetivo, hay que derogar porque la ley está mal y por lo tanto, derogando la ley, todo se va a solucionar. Craso error. Entonces hay dos sectores políticos que yo veo muy metidos acá, porque la ley 32-108, si tú recordarás bien, lo que hace es modificar el concepto de crimen organizado. ¿De acuerdo? Ok, o sea, ya pone un estándar o pone estándares más altos a lo que es el crimen organizado, lo cual... Para tipificarlo. Para tipificarlo, lo cual no está mal. Lo que se ha criticado mucho... ¿Por qué? ¿Y sabes por qué no está mal? Porque muchas veces el crimen organizado se confundía con la banda criminal, que eran dos conceptos. Y otro punto que señale sobre los allanamientos, ¿no? Dice, ya no se puede allanar, tiene que estar el abogado, tiene que estar... Y ahí hay otro error también, porque la norma no te dice que no puedes allanar sin la presencia del abogado. Lo que te dice la norma es que lo que tú no puedes es coger los bienes sin la presencia del abogado o sin la presencia del, en este caso, investigado. Son dos cosas diferentes. De acuerdo. Tú puedes entrar, puedes, diríamos, inmovilizar todo, esperar y luego recoges. O sea, ahí no hay ningún problema. Pero ahora viene el otro sector que conversábamos del taxi colectivo, ¿no? Vamos al tema de fondo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué hay en la agenda de los transportistas? El tema de seguridad, válido, legítimo, y en el que además muchos ciudadanos han sentido mucha empatía por lo mismo, pero habrían otros temas. Por ejemplo, en el marco de la primera paralización, muchos de ellos llegaron al Congreso de la República y hubo un encuentro con el congresista Jorge Montoya, donde uno de ellos le hace un reclamo básicamente pidiendo la eliminación de las papeletas. Vamos a recordar ese extracto. ¿Por qué no traes? Yo me reúno con todos los transportistas. Y estamos trabajando en el tema de multas. Y estoy hablando algo en serio. Almirante, voy a tomar sus nombres para luego gestionar una reunión. Pero jamás acepto mentiras. Cuando no las entiendo. Yo los apoyo con la verdad. Con la verdad. Con la verdad. Yo los apoyo con la verdad. Siempre sí, con la verdad. Estamos trabajando en eso. Es un robo. Sí, el almirante en eso es serio. En esos temas es muy serio. Vamos a caminar sobre lo que es real. Un nuevo camino yo sobre fantasía. Entonces, claro, en aquel momento cuando escuchamos esto dijimos, oye, el reclamo era seguridad. ¿Qué hacen ahí hablando de papeletas y otras cosas, no? Ahí viene el punto que conversábamos hace unos segunditos. El paro, al menos los gremios que yo conozco, los gremios con los que he conversado, de transporte formal convencional, el punto álgido y lo que reclaman es seguridad. Ellos no están reclamando condonación de papeletas, no están reclamando rutas de transporte, no están reclamando nada. Lamentablemente se han subido a otros que vienen ya, quiero que me condone las papeletas. A ver, cuidado. Este paro no se puede
tergiversar ni se puede politizar de una forma tan, diríamos, tan absurda como para pedir, quiero que me condonen las papeletas. Perdón, hay papeletas bien impuestas, hay papeletas mal impuestas, pero ese no es el objeto. Claro. ¿Ok? Como tampoco el objetivo es formalizar el taxi colectivo. O sea, ese tampoco es el objetivo. ¿Por qué? Porque Lima no puede ir de la no puede ir de la macrotransportación a la microtransportación. Estamos retrocediendo. Tenemos que ir de la microtransportación, ojo, a la macrotransportación. Entonces, lo que el colectivero quiere, en buen romance, no es que le permitan llevar pasajeros, no. Lo que quiere el colectivero es una ruta de transporte, tener sus paraderos, tener sus terminales, como si fuera transporte público convencional. Ajá. Y eso es inaceptable porque no está en la norma. Ah, pero a ver, ya hay un dictamen, hay una norma que se está debatiendo en la Comisión de Transportes y claro, vamos a ir viendo algunos puntos para comentarlo con usted, señor Mujica. Y claro, la ley que está actualmente vigente, que prohíbe los taxis colectivos en Lima, hace justamente la excepción, ¿no?, que quedan prohibidos en Lima y en el Callao. Pero la modificación dice, quedan prohibidos también en Lima y en el Callao, salvo, ojo, salvo que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao establezca a través de un informe técnico que en determinadas rutas existe ausencia o insuficiencia de oferta del servicio en vehículos de categoría M3. O sea, simplemente diciendo, no existen estos vehículos, hay insuficiencia, ellos pueden entrar. Ahí hay un problema de desconocimiento. Cuando yo leo el dictamen, lo que me hace pensar es que los congresistas desconocen lo que está sucediendo en el transporte público. Y te comento por qué. En el transporte público no es que no existan buses para satisfacer la demanda, no es que no existan, sino que la Autoridad de Transporte Urbano no permite que más buses ingresen al sistema. Te comento un ejemplo. Hay empresas que dentro de la zona que están sirviendo, sirven con, imaginemos, 80 buses, pero luego de hacer un estudio técnico necesitan 30 buses más. Van donde la autoridad, le tocan la puerta, en este caso ATU, y le dicen, necesito 30 buses. La autoridad te dice, no, pero ¿por qué no? Si necesito 30 buses para dar mejor el servicio. Claro. Hay demanda, necesito oferta. Entonces, no, yo quiero hacer otro sistema, claro. Y mientras que la ATU implementa ese sistema ideal, el colectivero hace su agoste. Pero es bien cierto también va ganando terreno, que en muchos casos algunas empresas de transporte dicen, caramba, no puedo invertir también más porque tengo competencia desleal pasando por la misma ruta, que son los taxis colectivos que se llevan mis pasajeros, que avanzan mucho más rápido, me cierran el paso. Eso también Pero es real. ¿y por qué crees tú que el taxi colectivo o el colectivo ha crecido exponencialmente en estos últimos tiempos? ¿Por qué? Porque la autoridad, la ATU, desordenadamente retiró rutas de transporte convencional para darle paso únicamente, por ejemplo, a los corredores. Y los corredores, sabemos todo, y eso lo han dicho los mismos representantes de los corredores, que no satisfacen la demanda. Ajá. Entonces, ¿qué hacía la autoridad retirando rutas de transporte convencional con buses, etcétera, de 9 metros, 12 metros, si sabía que el corredor no iba a satisfacer la demanda? Entonces, retira las rutas, ya no hay buses, el corredor no satisface la demanda, caldo de cultivo para la informalidad. De acuerdo. Y este tipo de normativa o de dictamen, lamentablemente, lo que va a hacer es desordenar más la ciudad. Sí, no, Así es un es caos. simple. Ahora, el señor Walter Carrera, vicepresidente de Azotrani, que es uno de los promotores del paro, claro, pide que se derogue la ley de crimen organizado, que se archive terrorismo urbano, que se cambie el gabinete, incluido el señor Adrián Sen, todo Bueno. eso para que no protesten y no paren los días de APEC. Pero el señor Carrera, como otros, está vinculado al taxi colectivo. De hecho, aquí le hicieron un enlace en mayo del año pasado mientras él cubría la ruta como taxi colectivero por Javier Prado. Y esto fue lo que nos dijo. Un trabajo normalmente de 10 a 12 horas diarias. Nosotros existimos hace más de 40 años, pero ahora lamentablemente estas deficiencias, estos errores, nos quieren echar la culpa a nosotros, que nosotros los colectiveros tenemos la culpa de que los corredores complementarios no son rentables. Eso es falso. El sistema de transporte que viene implementando el ATU a través de los corredores complementarios ha colapsado totalmente. En hora punta colapsa.
no cubre la demanda del usuario. A veces toda acción genera una reacción. Pero no es justificación. Por supuesto, no es ninguna justificación, pero quiero dejar con esto en claro. El personal de la ATU trabaja exclusivamente como si fuera personal del corredor. Claro, ellos dicen, y razón debemos decir, no les falta, nosotros satisfacemos en parte una demanda que el transporte formal no está dando. Es que ese es un problema, vuelvo a repetirte, eso es un problema de la autoridad. La ATU tiene que reorganizar las rutas de transporte público de tal forma que satisfagan esa demanda insatisfecha. Eso no es como tú lo has dicho, eso como dicen, no, la demanda está insatisfecha, por eso es que yo taxi colectivo existo. Ajá. Mucho cuidado. La demanda estuvo satisfecha, el taxi colectivo era mínimo hace, acuérdate, 10 años atrás, 15 o 20 años atrás, el taxi colectivo era mínimo. En algunas zonas. En ¿no? algunas Ahora está zonas, en todas las por ejemplo, avenidas. Lima, Callao, no, era mínimo, pero hubo una explosión cuando la gente comenzó a no tener el servicio que necesitaba. Claro. Y eso fue por el recorte de lo que es rutas de transporte formal, porque ojo, mira, ATU ha recortado rutas de transporte formal. 1, entonces, sin planificación. 2, ha modificado rutas de transporte formal, sin planificación. 3, ha cancelado rutas de transporte formal. Entonces, ¿qué pasa cuando tú recortas, modificas, mueves para darle paso a un sistema de corredores que tú como autoridad sabes que no va a funcionar? ¿Y por qué sabes que no va a funcionar? Porque todos los paquetes no se adjudicaron. Te explico. Los corredores están funcionando a un 40 o 50%. ¿Por qué? Porque hay paquetes que no se licitaron, perdón, paquetes que se licitaron, pero quedaron desiertos. Entonces, me pregunto yo autoridad, sé que tengo un corredor que solo va a funcionar con un 40, con un 30%, con un 20%, y voy a retirar rutas de transporte convencional, ¿eso te parece lógico? Eso es ilógico completamente. De acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer para solucionar esto es una reorganización, punto número 1. La ATU tiene que, diríamos, estudiar y hacer que algunas rutas de transporte convencional vuelvan. Y 3, no se pueden aprobar proyectos de esta naturaleza, discúlpame. De acuerdo. Eso de es acuerdo, una locura, ¿no? De ninguna manera. Gracias, señor Mujica, por habernos A usted, acompañado esta noche gracias. y ojalá que efectivamente ese proyecto no se apruebe y que los congresistas piensen en el bien común, no en sus intereses, no en eventuales votos y todo lo que pueda haber detrás de este proyecto. Pausa.